¿Alguna vez has experimentado el dolor punzante de la traición? No hablo de la traición de un extraño o un enemigo, sino de aquella perpetrada por alguien a quien has amado con toda tu alma, alguien a quien has dedicado tu vida a cuidar y proteger. Esa traición específica tiene un sabor único, una amargura que te abrasa la garganta y se instala en lo más profundo de tu pecho como un tumor helado. Yo sentí ese amargo sabor un sábado de marzo, concretamente a las 4:42 de la tarde, en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Recife. Antes de seguir, me gustaría que me contaras desde dónde me escuchas en los comentarios. Te aseguro que leeré y responderé a cada uno. Por favor, suscríbete al canal para que nuestro mensaje pueda llegar a más personas. Recuerdo la hora exacta porque mis ojos se clavaron en el reloj digital que estaba sobre el mostrador de facturación, justo en el momento en que mi teléfono móvil vibró en mi mano. El mensaje decía: abuela, hemos decidido marcharnos antes. Creemos que es mejor que te quedes. Tienes la tensión inestable. Así, sin más. 16 palabras grabadas en un papel, anularon 50 años de dedicación y esfuerzo. Recién llegado al aeropuerto impecable con un traje de lino azul marino, comprado expresamente para este viaje, y con mi maleta rodante reluciendo a mi lado, la empleada del mostrador, con una sonrisa perfecta y ya practicada, pronunció la fatídica frase que contenía el mensaje devastador. Al levantar la vista a través del cristal de la sala de embarque, pude distinguir a mi hijo Paulo, a su esposa Cristina y a mis 2 nietos avanzando en la fila. No se percataron de mi presencia, o tal vez fingieron no hacerlo. Lo que ignoraban, lo que no podían prever, era que aquella mujer de 66 años, con el cabello teñido de castaño claro y las gafas descansando sobre la punta de la nariz, seguía siendo la misma María de siempre, la misma que décadas atrás se había enfrentado a la dirección de la escuela pública para defender un proyecto de modernización en el que nadie más creía. Aquella mujer, la misma que había criado sola a su hijo después del repentino fallecimiento de mi amado Arnaldo, a causa de un fulminante infarto a los 45 años, y que también coordinó la informatización de todas las escuelas estatales en un tiempo en que muchos de sus colegas apenas sabían usar una computadora, fue la que me hizo suspirar profundamente, guardar el teléfono en mi bolso y esbozar una sonrisa. ¿Va a facturar?, preguntó la azafata. No, querida, parece que hay un cambio de planes. Dando media vuelta arrastrando mi maleta con ruedas, salí de aquel aeropuerto, no como una víctima, sino como una mujer con una nueva misión. Ese viaje a Portugal, un sueño largamente acariciado para el que había ahorrado con ahínco, incluso vendiendo un terreno heredado de mi madre en Olinda para reunir el dinero necesario, era mi regalo para la familia. Con entusiasmo solía decir: vamos a conocer la tierra natal, anhelando presentar a mis nietos adolescentes las raíces de nuestra familia. A pesar de la fingida alegría que Paulo mostraba, hoy estoy completamente segura de que su intención era abandonarme desde el inicio de nuestra relación. El dinero destinado al viaje fue solo la última pieza de un plan para robarme una cantidad mucho mayor. Después de la muerte de mi esposo Arnaldo en 2018, Paulo asumió la administración de mis finanzas, diciéndome: mamá, tú no entiendes de banca en línea, te van a estafar, déjamelo a mí. Y yo, ingenua y orgullosa de mi hijo ejecutivo de banca, le cedí mi autonomía financiera, sin sospechar que una profesora jubilada como yo dispondría de mucho tiempo libre para aprender cosas nuevas. Un caluroso día de enero de 2023, mientras Paulo estaba trabajando, le pedí su tableta prestada para ver un tutorial de crochet en YouTube, y descubrí que no había cerrado la aplicación de su banco. En la pantalla, claramente visibles, estaban las transferencias fraudulentas de mis cuentas a desconocidos, realizadas durante varios meses. Al principio, las sumas de dinero que notaba eran insignificantes, pero con el transcurso de los días, se hicieron más elevadas. Capturé cada detalle con la cámara de mi teléfono móvil, y posteriormente devolví el aparato en perfectas condiciones. Esa noche la preocupación me mantuvo despierta, sentía como si me hubieran asestado un golpe, pero logré disimular mi malestar cuando, a la mañana siguiente, apareció con pan recién horneado y una radiante sonrisa.
Mamá, ¿has dormido bien?, me preguntó al tiempo que me besaba suavemente en la frente. Le aseguré que había descansado plácidamente como un bebé. Aquella conversación dio inicio a mi investigación clandestina. Sigilosamente instalé la aplicación del banco en mi celular y empecé a vigilar de cerca cada transacción. Comencé a guardar todos los extractos bancarios, a fotografiar documentos relevantes y a redactar un diario detallado de cada comportamiento sospechoso. Mientras tanto, yo seguía interpretando el papel de una abuela amable, un tanto desorientada y fatigada, pero siempre agradecida por las atenciones y las visitas. La participación de Cristina en el engaño se hizo clara para mí al empezar a notar ciertas regularidades. Cada jueves ella llegaba con sus supuestos jugos desintoxicantes, diciendo con una sonrisa impecable: «Es para que se mantenga fuerte, señora Dulce». Después de beber esos jugos, invariablemente me sentía somnolienta y confundida. Precisamente en esas tardes, se llevaban a cabo las transferencias bancarias más importantes, y Paulo me presentaba documentos para que firmara. Mi rescate llegó a través de Marlene, mi vecina del apartamento 302, una farmacéutica jubilada con quien jugaba al buraco los martes. Al compartirle mis sospechas en una conversación aparentemente casual, ella se ofreció a ayudarme sin dudarlo. El jueves siguiente, mientras yo mantenía a Cristina distraída en la sala mostrándole álbumes de fotos viejas, Marlene aprovechó para entrar en la cocina y tomar una muestra del jugo verde que mi nuera había traído. El análisis, llevado a cabo por un antiguo colega del laboratorio donde Marlene había trabajado por un extenso periodo, reveló una verdad impactante. El zumo contenía una combinación cuidadosamente dosificada de diazepam y otros sedantes suaves, diseñados para inducir somnolencia y confusión temporal, sin generar sospechas médicas evidentes. No se trataba de un veneno letal, sino de algo aún más siniestro, un plan meticulosamente orquestado para desacreditarla, hacerla parecer incompetente y senil, con el objetivo de facilitar el control sobre sus posesiones. Marlene pasó la noche en un mar de lágrimas, aferrada al retrato de su hijo Paulo, capturado a los 5 años, sonriendo con sus dientes de leche. ¿Dónde estaba aquel niño lleno de alegría? ¿En qué momento su hijo se había transformado en un individuo frío y calculador? A la mañana siguiente, Marlene se secó las lágrimas, prometiéndose que serían las últimas que derramaría por él. Fue Miguel quien le ofreció su apoyo y la guió en los siguientes pasos. Miguel Santana, un abogado egresado de la escuela pública, había sido uno de sus alumnos en la década de los 90, un joven brillante proveniente de los barrios marginales. Después de ver cómo su abuela, a quien amaba profundamente, fue víctima de un fraude por parte de algunos miembros de la familia, Miguel decidió especializarse en derecho de la tercera edad para ayudar a otros ancianos. Años después, nos cruzamos inesperadamente en la farmacia del vecindario. En cuanto me vio, me reconoció al instante. «Dona Dulce, no has cambiado nada», exclamó con la misma sonrisa radiante que tenía cuando era un adolescente. «Anda, Miguel, ahora estoy arrugada y con el pelo teñido», le respondí, sinceramente contenta de volver a verlo. «La energía es la misma, profesora. Usted me salvó la vida cuando me convenció de participar en aquel concurso de redacción. Gracias al premio pude comprar mis primeros libros de derecho». Intercambiamos nuestros números de teléfono y unas semanas después, al darme cuenta de la gravedad de la traición de Paulo y Cristina, llamé a Miguel para pedirle ayuda. En la pequeña pero ordenada oficina, sobre la mesa, coloqué las evidencias que había recopilado, extractos bancarios que mostraban movimientos sospechosos, los resultados del análisis de los zumos, y grabaciones clandestinas de conversaciones donde Paulo y Cristina planeaban el futuro de la anciana, a la que se referían como la Cultus, después de su regreso de Portugal. Miguel, visiblemente impactado, exclamó: «Don Dulce, esto es muy serio. Hay indicios de abuso financiero a una persona de la tercera edad, administración fraudulenta y posiblemente intento de estafa, sin mencionar lo que le están poniendo en las bebidas». ¿Qué?, preguntó Miguel atónito. «Dona Dulce quiere que presentemos una denuncia ante las autoridades judiciales ahora mismo. Podríamos tomar medidas cautelares hoy mismo».
Afuera, por la ventana de la oficina, la bulliciosa ciudad de Recife vibraba bajo el sol, que se reflejaba en las aguas del río Capibaribe. La profesora, con el peso de la inminente noticia que estallaría en los diarios, la probable humillación de sus nietos en la escuela y la imagen del abatido Paulo tras su arresto, aunque culpable, se debatió internamente. Por un lado, la educadora que con su bolígrafo verde buscaba fomentar el aprendizaje y evitar la desilusión, anhelaba darle otra oportunidad. No, Miguel, quiero algo distinto, declaró, quiero justicia, pero a mi manera. Fue entonces cuando concibieron un plan más elaborado que cualquier lección que hubiera impartido en sus 4 décadas de enseñanza. No se trataría de una venganza impulsiva, sino de una lección meticulosamente diseñada, un curso intensivo sobre las consecuencias. Me subestiman, creen que soy frágil y confundida, observó, usaremos esa percepción a nuestro favor, le explicó a Miguel, dejémosles creer que ganan mientras nosotros preparamos cada detalle con precisión. Así comenzó la transformación de la amable profesora María Albuquerque, que pasó de ser una persona vulnerable a una estratega astuta, de una víctima indefensa a una cazadora implacable. Las semanas siguientes se caracterizaron por una intensa actividad que se ocultaba bajo la apariencia de una vida cotidiana normal. Mientras Paulo y Cristina finalizaban los preparativos para su viaje a Portugal, Dulce también se dedicaba a sus propios planes secretos. El primer paso consistió en garantizar su seguridad financiera inmediata. Con la ayuda de Miguel, abrió una cuenta bancaria en otra institución y, discretamente, comenzó a transferir pequeñas sumas de dinero a esta nueva cuenta, cantidades lo suficientemente pequeñas como para no generar sospechas en los estados de cuenta bancarios que Paulo revisaba. Estoy comprando materiales para manualidades, respondía cuando él le preguntaba sobre algún retiro. Mi acento español fingido es el detalle perfecto de la mentira, pensaba. A Paulo le divertía que mezclara idiomas, interpretándolo como un signo de la confusión mental que tanto le agradaba. El segundo paso consistió en la compra clandestina de un apartamento. Dulce de manera sigilosa adquirió un pequeño inmueble, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor ubicado en el barrio de Encrucijada. Aunque no era un lugar ostentoso, el apartamento resultaba acogedor y, lo más importante, era enteramente suyo. Miguel, actuando con la mayor discreción, se encargó de todas las negociaciones, como si el apartamento fuera para él. La compra se financió con el dinero obtenido de la venta secreta de joyas antiguas, cuya existencia era desconocida para Paulo, eran reliquias familiares que su madre le había instruido guardar para tiempos de necesidad. El patrimonio visible sirve para impresionar, Dulce. El invisible te salva la vida, solía decirle su madre. Recordando esas palabras, Dulce abrió la cajita de madera donde guardaba un broche de esmeraldas heredado de su abuela portuguesa, y vio en esa joya la fuente de su seguridad, ya que la esmeralda ahora le aseguraba un apartamento propio. Mientras tanto, Dulce continuaba reuniendo pruebas, e instaló una aplicación de grabación en su teléfono móvil que se activaba silenciosamente cada vez que Paulo o Cristina entraban en su habitación. Cada vez que escuchaba las conversaciones, sentía un terror creciente. Después del viaje la convenceremos, aunque nos cueste, de que venda la casa y se traslade a esa residencia, afirmó Paulo una noche, asumiendo que ella estaba profundamente dormida. Pero es muy costoso, Paulo, replicó Cristina. Por eso estoy manejando las finanzas. Con el dinero de la venta de la casa y lo que le queda de su pensión, podremos cubrir unos 2 años. Después, dentro de mucho tiempo, ya veremos, y ese después implícitamente quería decir que esperarían su muerte. Su propio hijo estaba calculando cuánto tiempo le quedaba de vida. Lo peor de todo fue lo de los zumos. En una conversación grabada en la cocina, mientras ella, se suponía, miraba la televisión en el salón, Cristina confesó, hoy le he dado un poco más de la dosis. Necesitamos su firma en esos documentos de la casa de la playa antes del viaje. No te pases, Chris. Con una sonrisa forzada, Paulo, utilizando un tono de voz adulador y exageradamente admirativo hacia el gerente del banco, se expresó con una risa que sonaba falsa y ajena a mí.
La casa de playa en Tamandaré, un pequeño y humilde refugio que había sido mío desde que Arnaldo, mi difunto esposo, aún vivía, me ofrecía una vista maravillosa del océano. Era un regalo suyo sin grandes lujos pero lleno de amor, que me obsequió al graduarme en pedagogía, diciéndome, para que te relajes entre un semestre y otro, mi amor, entregándome la llave dentro de una concha. Paulo, sabiendo lo importante que era ese lugar para mí, planeó su venta sin mi consentimiento. La tercera parte de mi plan, la más difícil, consistía en reunir pruebas sobre los efectos secundarios de los sedantes que me estaban suministrando. Después de abandonar los zumos y de deshacerme de ellos a escondidas cerca de una planta que, para mi sorpresa, comenzó a marchitarse, sentí la necesidad urgente de probar lo que me estaban haciendo. Con la ayuda de Marlene, quien consiguió que un médico jubilado, amigo de toda la vida, nos visitara informalmente, examinamos minuciosamente mis síntomas. Recogimos muestras de mi cabello, las cuales posteriormente revelarían el uso continuado de fármacos controlados, y documentamos cada detalle relevante. La cuarta fase, la más compleja y que requirió la máxima atención, consistió en la preparación de la documentación legal. Miguel se dedicó incansablemente a esta tarea, creando una estructura jurídica que a primera vista parecía favorecer a Paulo, pero que en realidad estaba repleta de salvaguardias y condiciones específicas. Preparamos un poder notarial con facultades limitadas que yo firmaría antes de mi viaje, aparentemente concediendo a Paulo la autoridad para gestionar mis bienes durante mi ausencia. A pesar de la aparente amplitud del poder, este estaba sujeto a restricciones ocultas en intrincados tecnicismos legales. Para reemplazar el testamento original, redactamos uno nuevo, legando todos los bienes a Paulo y a su hermana Denise, quien vivía en Sao Paulo y nos visitaba esporádicamente. Este nuevo documento incorporaba cláusulas condicionales y la creación de fundaciones benéficas como opciones para la administración de los bienes. Adicionalmente preparamos, aunque no registramos, documentos legales para invalidar cualquier venta o transferencia que Paulo intentara hacer con el poder notarial limitado. Miguel lo comparó con dar una llave que aparenta abrir todas las puertas, pero en realidad solo permite el acceso a unas pocas, y que incluso esas puertas tienen alarmas silenciosas. El acto más arriesgado consistió en transferir la propiedad de la casa de playa a Paulo, aunque con la reserva de un usufructo vitalicio a mi favor, lo que me permitía seguir disfrutando de ella hasta el final de mis días, y con una cláusula de reversión que estipulaba que la propiedad volvería a mi poder si él incumplía ciertas condiciones, como la obligación de realizar pagos mensuales a una organización benéfica que asistía a personas mayores en situación de necesidad. En esencia, Paulo se convertiría en el propietario legal, pero sin obtener ningún beneficio tangible mientras yo viviera, además de tener que asumir los gastos inherentes a la propiedad. Probablemente no prestará atención a los detalles, comentó Miguel. Nadie lo hace, sobre todo cuando creen que están obteniendo una ventaja. Pregunté, ¿y si lo lee y se niega a aceptarlo, demostrará que sus verdaderas intenciones no son cuidarte, sino quedarse con tus bienes? Respondió Miguel con una sonrisa maliciosa. Es un jaque mate legal. Y para finalizar y sobre todo garantizar mi independencia física, el último paso, crucial para mi seguridad, fue empezar a tomar clases de conducir a escondidas. Nunca había tenido la necesidad de conducir un automóvil, dado que Arnaldo, mi esposo, siempre había sido el único conductor en la familia. Después de su muerte, Paulo, mi hijo, se ofreció a llevarme a todos lados, pero notaba que su motivación era más por controlar mis movimientos que por genuina preocupación. Afortunadamente Miguel, un buen amigo, me prestaba su coche con amabilidad cada martes por la mañana, ya que Paulo invariablemente tenía una reunión en ese horario. Finalmente, después de 3 semanas de intensos trámites, obtuve mi licencia de conducir y la guardé junto con otros documentos personales importantes, como el testamento y las escrituras de la casa, en la caja fuerte de mi nuevo apartamento. A medida que se aproximaba la fecha del viaje que teníamos planeado, me esmeraba en interpretar mi papel de madre y abuela vulnerable y dependiente, mostrando cada vez más confusión y agradeciendo exageradamente cualquier ayuda que me brindaban. ¿Qué sería de mí sin ustedes?, solía decir,
mientras observaba las miradas de superioridad que se intercambiaban entre ellos, 2 días antes de la fecha de partida. Al regresar del viaje, Paulo llegó con los documentos necesarios para la casa de verano. Se trataba simplemente de una transferencia de propiedad para facilitar el manejo de los asuntos legales durante nuestra ausencia. Preguntó: ¿confía usted en mí? No, por supuesto que no, hijo mío, respondí mientras firmaba los documentos que Miguel había elaborado. Eran idénticos a los que me había mostrado, pero ahora contenían, sutilmente integradas, esas cláusulas especiales. Ni siquiera notó la alteración de los documentos aquella mañana que habíamos acordado para nuestra partida. Con cuidado preparé mi equipaje, incluyendo el traje azul marino, y separé mi pasaporte. Paulo vendría a buscarme a las 2 de la tarde para ir juntos al aeropuerto. A la 1 de la tarde recibí una llamada de Cristina. Doña Dulce, hemos decidido que lo mejor sería que no viajara, me dijo con una fingida preocupación. Tiene la presión alta y el vuelo es muy largo. Pero ya está todo listo, querida, respondí fingiendo confusión. Paulo pasará a explicarle mejor. Está apartando una suma de dinero para usted, para compensar la molestia. La ofensa fue doblemente hiriente. Primero, me excluyeron del viaje que yo misma había pagado, y segundo, pretendieron compensarme con una suma insignificante en comparación con el dinero que me habían robado. Paulo llegó a las 2 de la tarde no para llevarme, sino para informarme oficialmente de la noticia y recoger los regalos que había seleccionado para unos parientes lejanos en Portugal. Con una fingida tristeza, me aseguró que reprogramarían mi viaje cuando me sintiera mejor. Mi madre me entregó un sobre que contenía menos del 2% del valor total de los billetes de toda la familia. La abracé fuertemente. Le deseé un buen viaje y le dije que, de todos modos, iría al aeropuerto para verlos embarcar. No hace falta, mamá, será muy cansado para ti, me respondió. Insisto, hijo, quiero ver a mis nietos partir hacia esta aventura, insistí yo. Él no insistió más, probablemente para evitar un conflicto que pudiera despertar sospechas. Pidió un Uber para mí mientras él se marchaba en su propio coche, ya cargado con las maletas de la familia. El día acordado, en un sábado de marzo, me preparé para el encuentro en el aeropuerto. Sin embargo, al recibir el mensaje que confirmaba mi presentimiento, supe que no abordaría ese avión. En ese instante decidí que mientras mi familia se aventuraba en Portugal, yo iniciaría mi propia travesía. La primera semana la dediqué a la fase inicial de mi plan, una mudanza sigilosa. Mientras ellos disfrutaban de Lisboa y compartían fotos felices en las redes sociales, yo trasladaba con discreción mis pertenencias personales a mi nuevo apartamento. No me llevé muebles ni electrodomésticos, sino solo ropa, fotografías, libros y objetos de valor sentimental. Los objetos grandes podrían ser reemplazados, pero los recuerdos jamás. Marlene y su hija Juliana me asistieron, utilizando el coche familiar para transportar las cajas. Esto parece una operación militar, bromeaba Juliana, quien había servido en la Marina durante algunos años. La precisión y la discreción eran cruciales. 3 días después, Miguel comenzó a ejecutar los pasos legales que habíamos acordado. Primero inscribimos el Nuevo Testamento en el registro oficial. Luego envió cartas formales a los bancos, alertándolos sobre la posibilidad de intentos de acceso no autorizado a mis cuentas. No congelamos ninguna cuenta todavía, ya que queríamos darle a Paulo la oportunidad de equivocarse. El secreto es no parecer una víctima, explicó Miguel mientras firmábamos los documentos en su despacho. Estamos actuando de manera proactiva, como alguien que tiene pleno control, ha detectado los riesgos y se está protegiendo. Esto fortalece nuestra posición legal. Esa misma tarde nos dirigimos a la comisaría especializada en delitos contra ancianos. Aunque no interpusimos una denuncia formal en ese momento, dejamos un informe policial preventivo, donde detallamos nuestras preocupaciones sobre la seguridad de mi patrimonio. Con una expresión de fatiga en su rostro curtido por el sol y la edad, pero con la mirada aguda que denotaba inteligencia, el comisario Mauricio, un hombre de unos 50 años, escuchó atentamente mi relato.
demostrando un interés que crecía a medida que yo narraba los hechos. Desafortunadamente, señora Dulce, dijo con un tono de resignación, nos encontramos con situaciones similares casi a diario, pero muy pocas veces la víctima demuestra tanta organización y precaución como usted. Luego tomó el documento que había redactado, lo selló con un sello oficial y me entregó una copia, asegurándome con una leve sonrisa, esto establece un registro formal, algo indispensable para que podamos actuar en el futuro. En ese momento comprendí que Mauricio había entendido la gravedad de la situación, que no se trataba simplemente de una preocupación infundada, sino de un plan meticulosamente orquestado. Al quinto día después de hablar con el comisario, decidí comunicarme con mis antiguas compañeras del grupo de profesoras. Desde nuestra jubilación, solíamos reunirnos una vez al mes para charlar y tomar café, pero en los últimos meses, Paulo, mi hijo, siempre encontraba excusas para evitar que asistiera a estas reuniones, aislándome progresivamente de mi círculo social. Mamá, te ves muy cansada hoy. Deberías quedarte a descansar, me repetía con insistencia. Y yo, actuando el papel que él esperaba, cedía a sus peticiones. Regina, una de mis amigas, fue la primera en responder mi llamada. Dulce María, qué gusto verte, nos tenías muy preocupadas, exclamó Regina, con alivio. Le relaté de manera concisa lo sucedido, evitando los aspectos más dolorosos. Ese ingrato siempre desconfié de esa sonrisa artificial, exclamó Regina, conocida por su franqueza. Estamos aquí para apoyarte en lo que necesites, amiga. En cuestión de horas mi teléfono no paraba de sonar y vibrar con mensajes de ánimo y ofrecimientos de ayuda. Gertrude me propuso su apartamento en la playa como refugio temporal. Yvonne, antigua profesora de finanzas, se ofreció a evaluar mi situación económica. Incluso Cecilia, a sus 73 años y con problemas de movilidad, insistió en venir a visitarme a mi nuevo domicilio, aunque fuera en taxi y con su andador, como ella misma aclaró. Esta red de apoyo resultó esencial, no solo en el plano emocional, sino también en el estratégico. Paulo se había esforzado por aislarme, creando la imagen de una mujer confundida y dependiente. Cada vez que demostraba mi claridad mental y autonomía, era un golpe a su versión de la historia. El sexto día, comenzamos a preparar la casa para su llegada. No la vacié por completo porque eso habría levantado sospechas al instante. En vez de eso construimos una fachada de normalidad, alterada por sutiles ausencias deliberadas. El marco con la foto de Arnaldo ya no estaba en la repisa. Mis libros de cocina habían desaparecido del cajón de la cocina. El chal que siempre estaba en el respaldo del sillón tampoco estaba. Eran cambios que se notarían gradualmente, generando una creciente sensación de desasosiego. En ciertas habitaciones, dejé pistas intencionales. En mi dormitorio un cajón entreabierto sugería que había sido vaciado con urgencia. Sobre la mesa del salón un bloc de notas mostraba una dirección a medio escribir y tachada. En el baño solo quedaba la mitad de mis medicamentos habituales. Eran pequeñas señales en un camino que no conducía a ningún lugar definido. El objetivo era generar una sensación de cambio sutil, sin revelar la naturaleza precisa de la alteración. Le expliqué a Marlene el plan mientras organizábamos los armarios, alterando ligeramente su disposición para crear la sensación de un ambiente diferente sin que fuera obvio. Cuando la incertidumbre se instala, los errores se vuelven inevitables, le comenté. Deberías haber sido estratega militar, no profesora, bromeó Marlene, mientras me ayudaba a reorganizar las ollas, colocándolas de manera idéntica pero en un orden ligeramente distinto. Además, Miguel contactó a Nadir, la discreta administradora del edificio donde vivía, quien siempre me saludaba con cortesía. Le explicamos la situación y ella, sin dudarlo, aceptó participar, comprometiéndose a vigilar cualquier actividad sospechosa y a informarnos si Paulo intentaba, por ejemplo, vaciar el apartamento o contactar a tasadores inmobiliarios. El séptimo día, mientras las fotografías compartidas en las redes sociales mostraban a mi familia disfrutando en los viñedos del Duero, yo finalicé la fase final de la trampa financiera.
Con la ayuda de Miguel y un experto contable forense que él conocía, preparamos un plan. Después de construir una relación de confianza, diseñamos una situación que a primera vista parecía muy ventajosa para Paulo. Intencionalmente dejamos abierta una cuenta bancaria conjunta con una suma considerable, 50,000 reales, una cantidad que, aunque suficiente para tentar su avaricia, no representaba una pérdida significativa para mí si él se la apropiaba. Tal como esperábamos, al revisar los movimientos bancarios online durante el viaje familiar, Paulo empezó a hacer transferencias pequeñas desde esa cuenta, para ver si yo me daba cuenta de su comportamiento. Ha mordido el anzuelo, comentó Miguel mientras analizábamos las notificaciones que llegaban a mi correo electrónico. Cada transacción financiera, sin importar su magnitud, era meticulosamente documentada, incluyendo la hora exacta en formato local y la dirección IP desde donde se originaba el acceso a la cuenta. Paralelamente a esta minuciosa vigilancia, inicié la construcción de mi nuevo hogar en mi nuevo apartamento. Me limité a adquirir lo indispensable: una cama individual, un pequeño sofá y una mesa con 2 sillas. El resto del mobiliario y enseres podrían esperar. La inefable sensación de descanso y seguridad que me proporcionaba estar en un espacio completamente privado, donde nadie podía acceder sin mi autorización y donde ningún líquido sospechoso aparecería inesperadamente, era algo nuevo. Por primera vez en muchos meses, logré conciliar el sueño sin la constante angustia y el temor a ser descubierta. En la mañana del 8º día de mi viaje, recibí un mensaje de Paulo. Contenía una fotografía de sus nietos posando frente a la emblemática Torre de Belén, acompañada de la inscripción: «A usted le encantaría, mamita. Traeremos muchos recuerdos». Respondí con una sonrisa forzada y un entusiasmo fingido, reforzando mi actuación de anciana ingenua y despreocupada por lo que ocurría a mi alrededor. Esa misma tarde me dirigí a mi casa de playa ubicada en Tamandaré. Necesitaba decir adiós a ese lugar, testigo de innumerables memorias. No se trataba de una renuncia formal, pues mi derecho de uso sobre la propiedad seguía intacto. Pero sabía con una claridad dolorosa, que después de lo que estaba por suceder, ese espacio, antes un remanso de tranquilidad, jamás volvería a ser lo mismo. Me senté en la terraza de madera, observando el mar encrespado de abril. Visualicé a Arnaldo sentado en el mismo lugar, perdido en las páginas del periódico dominical. Recordé los primeros juegos de Paulo en la arena. Cómo logramos construir una vida que parecía perfecta, solo para que se desmoronara. ¿Qué salió mal, Arnaldo?, pregunté en voz alta, esperando que mi marido pudiera oírme a través del sonido constante de las olas. ¿Fue algo que hice o que no hice? No había respuestas sencillas, solo el viento cargado de sal y la certeza de que ahora, entender las causas de la traición era una tarea inútil. La única tarea pendiente era afrontar las repercusiones de mis acciones. Esa noche regresé a Recife conduciendo con sumo cuidado por la carretera P060. Aún me estaba acostumbrando a manejar, tras muchos años de no hacerlo y depender de un conductor. En la radio una antigua canción de Roberto Carlos inundaba el ambiente. Que yo te di, apagué la radio, necesitando el silencio para organizar mis pensamientos. El viaje de la familia, que duraría 10 días más, me daría el tiempo necesario para realizar los últimos preparativos. Cuando ese avión aterrizara en Brasil, la dulce María que recibiría a mi familia no sería la misma que se había quedado atrás. El regreso estaba previsto para un miércoles a las 14:20, hora que conocía a la perfección porque Paulo, para mantener las apariencias, me enviaba mensajes diarios con actualizaciones del viaje. Lo que él ignoraba era que yo controlaba sus tarjetas de crédito y estaba al tanto de cada gasto innecesario. Disfrutaba de opíparas cenas en restaurantes de prestigio, realizaba paseos en helicóptero y gastaba grandes sumas de dinero en exclusivas boutiques, todo pagado con el dinero que yo había ahorrado cuidadosamente durante toda mi vida. En la semana previa a su llegada, redoblé mis esfuerzos para recabar pruebas. Miguel presentó la denuncia en la comisaría especializada en delitos contra personas mayores, adjuntando todas las evidencias que habíamos recopilado.
El delegado Mauricio nos aseguró que la investigación se realizaría de manera confidencial, sin avisar a Paulo. Todavía queremos darle la oportunidad de cavar su propia tumba, explicó el delegado con la frialdad de quien ha lidiado con situaciones similares en numerosas ocasiones. Basándonos en casos similares, decidimos bloquear preventivamente las cuentas bancarias principales. Paulo conservaría el acceso a la cuenta conjunta, pero todas las demás cuentas serían bloqueadas por orden judicial debido a la sospecha de explotación financiera. La jueza del juzgado de la tercera edad, doctora con especial meticulosidad, Azuelena Bastos estudió el expediente del caso. Después de rubricar los documentos pertinentes, doña Dulce expresó su asombro. En mi experiencia profesional, rara vez me encuentro con alguien en una situación similar que actúe con tanta lucidez y planificación. La mayoría de las personas acuden a nosotros cuando ya han perdido prácticamente todo. Acto seguido Azuelena respondió, durante 40 años me dediqué a la docencia de la historia, doctora. Si algo he aprendido, es que quien desconoce el pasado está condenado a repetirlo. He presenciado el sufrimiento de numerosas colegas profesoras a manos de hijos desnaturalizados. Me juré a mí misma que no caería en esa situación. En los días precedentes, preparé el escenario para la confrontación de manera precisa y minuciosa. No deseaba un encuentro dramático lleno de gritos y acusaciones. Si bien eso podría ser emocionalmente liberador, me expondría a la vulnerabilidad estratégica. Paulo podría aprovechar una reacción exagerada para sustentar la idea de mi inestabilidad mental. En cambio, opté por algo más sutil y por ende más demoledor. Por eso, decidí no estar presente cuando llegaran. Sobre la mesa del salón, en el escritorio de madera pulida, dejé una carta formal escrita en papel con el membrete de la oficina de Miguel. El texto, redactado en un lenguaje jurídico y distante, notificaba que había tomado conocimiento de ciertas irregularidades en la administración de mis bienes y que, en consecuencia, se habían iniciado las acciones legales pertinentes. Acompañando la carta, incluí copias de extractos bancarios que evidenciaban transferencias no autorizadas y una fotografía del análisis químico de los zumos. Mi firma, firme y decidida, certificada ante notario, sellaba el documento. Junto a la carta deposité la llave de mi antigua habitación, ahora despojada de todo mobiliario, a excepción de una caja que albergaba los frascos de los jugos que Cristina me había proporcionado. Cada uno meticulosamente etiquetado con las fechas correspondientes y transcripciones de conversaciones entre ellos, tanto en papel impreso como en una memoria USB. Para finalizar, el teléfono fijo de la casa había sido programado para desviar todas las llamadas a un contestador automático ubicado en mi nuevo apartamento. Para poder obtener una reacción inmediata de ellos, sin estar físicamente presente, la noche anterior a mi llegada, tomé una decisión audaz que me sorprendió a mí mismo. Me dirigí al lujoso apartamento de Paulo y Cristina en el edificio Guararapes, ubicado en Boaviagem. Utilizando la llave que Paulo me había dado para situaciones de emergencia, abrí la puerta y dejé sobre la cama matrimonial un sobre que contenía 2 elementos, una fotocopia de mi Nuevo Testamento, resaltando los pasajes donde se les mencionaba, con el fin de evocar recuerdos sentimentales, pero sin incluir ningún bien material, y una fotografía reciente mía, sonriendo junto al delegado Mauricio y la jueza Elena, una imagen que había sido tomada específicamente para esa ocasión. A la mañana siguiente, la del día crucial, me desperté con una extraña sensación de calma. Me vestí con un elegante vestido azul petróleo que había adquirido especialmente para la ocasión, pues deseaba lucir impecable para ese momento, aunque supiera que nadie me vería. Con meticulosidad desenredé mi cabello con el peine, apliqué labial con precisión, y luego me observé detenidamente en el espejo. En el reflejo no vislumbré a la María vulnerable y dulce que Paulo y Cristina consideraban abandonada, sino a la profesora condecorada y respetada que había sido por tantos años, aquella a la que sus estudiantes temían defraudar. Hoy es el día del examen final, hijo mío, murmuré a mi imagen reflejada. Y no has estudiado lo suficiente. A medida que se acercaba la hora prevista de llegada del vuelo, me ubiqué estratégicamente en una cafetería situada a 2 manzanas de mi antigua residencia.
solicité un cappuccino y encendí el ordenador portátil, cuyo manejo me había enseñado Miguel. A través de él podía acceder en tiempo real a las imágenes captadas por las discretas cámaras de seguridad que habíamos instalado en el apartamento. Dentro de la vivienda, tanto en el salón como en la cocina, el sistema redirigía las imágenes en vivo a un servidor extremadamente seguro. Este servidor no solo transmitía las imágenes, sino que también guardaba copias de las grabaciones, las cuales servirían como evidencia adicional. El taxi se detuvo frente al portal del edificio. Desde la monitorización de la cámara de seguridad exterior, vi a Paulo descargando las maletas del maletero del coche, mientras Cristina organizaba a los niños, quienes, aunque parecían exhaustos por el viaje, también exhibían un brillo de entusiasmo. Paulo alzó la vista inspeccionando la fachada del edificio con una mirada meticulosa, como la de alguien que evalúa una inversión importante. Luego una sonrisa, sorprendentemente familiar para mí, se dibujó en su rostro, la misma sonrisa que solía tener de niño al desenvolver los costosos regalos de Navidad. Acto seguido, se dirigieron al ascensor. Sin poder evitarlo, mi corazón se aceleró y, para disimular el temblor repentino en mis manos, tomé un largo sorbo de mi capuchino. No era miedo, sino la adrenalina de la espera, el momento cuidadosamente planeado que finalmente se concretaba. Las puertas del apartamento se abrieron, y Paulo, entrando primero, exclamó: «Mamá, ya llegamos». El silencio fue la única respuesta, y una expresión de confusión se dibujó en el rostro de Paulo al fruncir el ceño. Cristina se preguntó con una leve duda si yo estaría descansando en mi cama, sumida en un profundo sueño, mientras los niños, desbordantes de energía contenida tras un largo periodo sin poder moverse libremente, se dispersaban por toda la casa en una frenética exploración. Paulo, con pasos silenciosos, se dirigió a mi dormitorio y, tras un breve toque en la puerta, la abrió delicadamente. En ese instante sentí la precisa comprensión de su darse cuenta de mi ausencia, sus hombros se contrajeron visiblemente. Entró completamente en la habitación, observando con creciente preocupación cada rincón. «Ven aquí», llamó, la angustia palpable en su voz. Cristina irrumpió en la habitación y su reacción fue aún más intensa, se tapó la boca con las manos, mostrando una evidente conmoción, y acto seguido comenzó a registrar desesperadamente cajones y el armario. «Algo no está bien», anunció Paulo, saliendo rápidamente de la habitación y revisando con rapidez otras áreas de la casa. Fue entonces cuando divisó la carta sobre la mesa del salón. Se acercó a ella con la cautela de quien se aproxima a una serpiente venenosa y finalmente rompió el sobre, comenzando a leer el contenido. Su rostro, antes pálido, se encendió de un rojo vivo. Sus manos, presas de un temblor incontrolable, hacían crujir el papel con un ruido audible. «Paulo, ¿qué te ocurre?», inquirió Cristina, aproximándose a él con preocupación. Él, en lugar de responder, le extendió la carta para que la leyera. Mientras Cristina se sumergía en la lectura, Paulo, tomando su móvil, intentó desesperadamente llamarme. El teléfono que sonaba a mi lado desvió la llamada al buzón de voz. «Mamá, mamá, ¿dónde estás? Por favor, contesta», suplicó con una voz llena de angustia. Algo debía estar mal, era un error. Podía explicarlo todo. Dejé que la llamada se desviara al contestador. Lo intentó de nuevo, y luego una vez más. Mientras tanto, Cristina, con la caja que contenía los frascos etiquetados en sus manos, parecía al borde del colapso. Paulo finalmente accedió a la aplicación de su banco. Pude ser testigo del instante preciso en que descubrió que sus cuentas habían sido bloqueadas. Tecleaba frenéticamente probando diferentes contraseñas, intentando acceder a diversas cuentas, pero sin lograrlo. «Paulo, estamos perdidos», dijo Cristina, con la voz temblorosa mientras apretaba entre sus manos un frasco de vidrio que contenía los restos espesos y turbios de sus zumos matutinos. «¿Cómo se ha dado cuenta esa vieja impostora?», gritó Paulo con furia, arrojando su teléfono móvil con fuerza contra el acolchado del sofá. «Ha estado fingiendo todo este tiempo, planeando cada detalle. Y esas palabras, en lugar de lastimarme,
me llenaron de una extraña y perversa satisfacción. Sí, lo había planeado todo. Sí, había actuado fingiendo tal como él me había enseñado. En ese instante el teléfono de Paulo sonó, y él, con una mezcla de esperanza y ansiedad, lo cogió con la esperanza de que fuera yo, pero la expresión de decepción en su rostro le delató, era otra persona, probablemente el director del banco, respondiendo a sus frenéticos intentos de acceder a las cuentas. ¿Cómo que bloqueo judicial? ¿Qué es esa historia de la investigación?, balbuceó Paulo con la voz entrecortada, mientras discutía acaloradamente por teléfono. Mientras tanto, Cristina, con la mirada fija en la desesperación, continuaba registrando cada rincón de la casa, buscando desesperadamente cualquier pista que revelara mi paradero. Aterrorizados por el brusco cambio en la actitud de sus padres, los niños, percibiendo una anomalía, se habían refugiado en sus cuartos. Después de terminar mi capuchino y cerrar la computadora portátil, sintiendo que había presenciado suficiente, comprendí que la siguiente etapa del plan se había iniciado. No era necesario seguir cada detalle del inminente desmoronamiento, ya que Miguel me contactaría tan pronto como la citación fuera entregada oficialmente, posiblemente al día siguiente. Abandoné la cafetería, y me dirigí con lentitud hacia la parada del autobús, mientras el sol de Recife, en su descenso, doraba las fachadas de los edificios. En la espera, las últimas palabras que escribí en la carta para Paulo resonaron en mi mente. Puede que lo hayas olvidado, hijo, pero he dedicado mi vida a enseñar a los jóvenes que la historia no perdona a quienes intentan reescribirla para su propio beneficio. Esta lección, lamentablemente, la aprenderás de la manera más difícil. Al día siguiente, mientras mi plan se desarrollaba, la desesperación de Paulo crecía. Miguel, actuando a la perfección, se convirtió en el intermediario inalcanzable entre mi hijo y yo, recibiendo y transmitiendo todas las exigencias, amenazas y finalmente las súplicas. Esa mañana al teléfono, Miguel me informó que anoche, el hijo de Doña Dulce intentó entrar a su antiguo apartamento. Sebastián, el portero, cumpliendo órdenes, le impidió el acceso y le amenazó con llamar a la policía, lo que provocó su furiosa retirada. Yo, por mi parte, me encontraba en el apartamento de Gertrudes en la playa de Candellas, un lugar espacioso y con vistas al mar, donde me había instalado con el beneplácito de mi amiga, quien se encontraba en Brasilia visitando a su hija, y me había instado a usar su propiedad todo el tiempo que necesitara. ¿Intentó acceder a las otras cuentas?, pregunté mientras saboreaba un té de manzanilla puro, sin aditivos químicos. A todas, respondió Miguel. En las últimas 24 horas, el sistema de seguridad detectó 16 intentos de acceso no autorizados. Además, se registraron 3 retiros de fondos de la cuenta, sumando un total de 12.000 reales. Ante esta situación, expresé mi preocupación. Inicié una investigación, la cual fue formalizada ayer por la tarde por el delegado Mauricio. La citación pertinente será entregada hoy. Preparé un expediente complementario, estableciendo una correlación entre los recientes intentos de acceso y las cuentas bloqueadas, presentándolo como evidencia adicional de la intención delictiva. Agradecí a Miguel por su apoyo y finalicé la llamada telefónica. Luego contemplé el horizonte azul del océano, reflexionando sobre la crisis que amenazaba la vida de mi hijo. No experimentaba alegría, pues la satisfacción no era un sentimiento sencillo ni puro. Era algo más complejo, fusionado con una profunda tristeza por las oportunidades perdidas y las decisiones que podrían haber sido diferentes. Por la tarde recibí el primer mensaje directo de Paulo: «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto es un terrible error. ¿Puedo explicarlo todo?». No respondí. Unas horas después, llegó otro mensaje: «Estamos desesperados». Los niños, visiblemente aterrorizados, preguntaban repetidamente el motivo de mi comportamiento. Era claro que los papeles se habían invertido, yo era ahora la villana y ellos, mis víctimas, un cliché patético enfrentándose a las consecuencias de sus propias acciones. Cerca de la medianoche recibimos el tercer mensaje: «Ha venido el comisario. Hablan de la cárcel, mamá». La idea de la cárcel era inaceptable. ¿Cómo podían siquiera considerar encerrar a su propio hijo,
a la mañana siguiente la situación escaló. Miguel y yo debíamos asistir a una audiencia preliminar con la jueza Elena en el juzgado. Paulo y Cristina también habían sido citados, acompañados de sus abogados, contratados apresuradamente. A propósito, llegué unos minutos tarde, para asegurar que ya estuvieran todos presentes cuando entrara a la sala, vestida con un traje gris claro impecable. Otro gesto de autoafirmación. Noté el impacto inmediato de mi entrada. Paulo, con el rostro demacrado y ojeras profundas que reflejaban la falta de sueño, parecía 10 años mayor, con el cabello revuelto. Cristina, aunque mantenía una compostura forzada, revelaba su nerviosismo al golpear rítmicamente las yemas de los dedos contra la superficie de la mesa. Con una voz serena y un saludo general de «buenos días» a todos los presentes, intenté disimular mi inquietud, evitando dirigir la mirada directamente ni a mi hijo ni a su esposa. «Mamá», inició Paulo, incorporándose de la silla. «Señora Dulce, por favor, siéntese aquí», interrumpió la jueza, señalando una silla junto a Miguel, y añadió: «daremos comienzo a la audiencia». A continuación, se desarrolló una exposición ordenada y exhaustiva de los hechos, durante la cual Miguel presentó cada prueba con una precisión milimétrica. Presenté a la jueza los documentos que evidenciaban las transferencias bancarias no autorizadas, los resultados de los análisis de los jugos que se me administraban, las grabaciones donde Paulo y Cristina conspiraban para aprovechar mi supuesta senilidad, el informe médico que confirmaba mi lucidez mental y los registros de los intentos de acceso ilegal a mis cuentas bancarias luego de que fueran bloqueadas. El abogado de Paulo, un hombre de mediana edad que irradiaba un aire de superioridad, intentó justificar las acciones de su cliente con maniobras desesperadas, argumentando que se trataba de un lamentable malentendido familiar y que su cliente solo buscaba proteger mi patrimonio debido a mi avanzada edad. «La edad avanzada no es sinónimo de incapacidad, señor», respondió la jueza con firmeza. Además, cuestionó la lógica de considerar protección patrimonial unas transferencias irregulares a cuentas privadas. En ese momento Paulo, visiblemente alterado, se levantó de su asiento de forma brusca, haciendo caso omiso a las peticiones de su abogado para que se calmara. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto a mí, tu propio hijo, tu único hijo?». La miré por primera vez en la mañana, y sus ojos, que recordaban tanto a los de Arnaldo, estaban inundados de lágrimas. No podía distinguir si eran de furia o de arrepentimiento. «Tenías dos opciones, Paulo», le dije con calma: ser mi hijo o ser mi enemigo. «Y elegiste la segunda». Después de mis palabras, un silencio profundo se apoderó de la sala. La jueza permitió que la tensión se mantuviera antes de retomar el control de la audiencia. «Creo que disponemos de suficiente evidencia para determinar las medidas cautelares necesarias», anunció. «Por lo tanto, la inmovilización de los bienes de Dulce María permanecerá vigente, a excepción de los activos ya transferidos a su nueva cuenta personal. En lo que respecta a la investigación penal, continuará su curso habitual en la comisaría especializada». Luego la jueza se dirigió a mí: «¿Necesita alguna medida de protección adicional, quizás una orden de restricción?». Paulo se puso aún más pálido al escuchar la propuesta. «No será necesario, señoría», contesté con firmeza. «Estoy convencida de que mi hijo y su esposa han asimilado la irreversibilidad de esta nueva realidad». La sesión llegó a su fin. Mientras recogíamos nuestros papeles, Cristina, la nuera, se acercó a mí con cierta indecisión. «Señora Dulce, los niños la echan mucho de menos», me dijo, empleando descaradamente a mis nietos como un medio para conmoverme. «Pueden venir a verme siempre que lo deseen», respondí, extendiéndole una tarjeta con mi nueva dirección. «Preferiría que vinieran sin compañía. Y dígales que su abuela no está enferma ni mentalmente perturbada. Nunca lo ha estado». Paulo, mi hijo, hizo un último intento cuando ya nos encontrábamos en el pasillo. «¿Qué es lo que realmente quiere al final?», me preguntó con la voz llena de rabia y desesperación. «Quiere verme en la cárcel, ¿es eso lo que desea?». Me detuve en seco y me volví hacia él. Aunque mi corazón clamaba por venganza, lleno de frases que le harían comprender el dolor de la traición,
desearía que sintiera la humillación pública que yo padecía al ser abandonada en el aeropuerto, exigiría justicia por cada moneda robada, cada mentira pronunciada y cada sedante oculto en los zumos. Solo dije: quiero que aprendas, Paulo, que cada acción genera una consecuencia, que los ancianos merecen respeto, que tu madre, a pesar de sus años, nunca fue ingenua y sobre todo quiero que comprendas que algunas heridas jamás cicatrizan. En ese instante Miguel, con un delicado toque en mi hombro, me indicó que era hora de partir. Al marcharme dejé a mi hijo solo en el frío y anónimo pasillo del juzgado, rodeado de desconocidos que habían presenciado su deshonra durante las últimas semanas, mientras el proceso legal continuaba su curso. Paulo, tras negociaciones con la fiscalía, aceptó la responsabilidad de sus actos y acordó devolver la totalidad del dinero sustraído, lo que le permitió evitar el juicio penal. Cristina, descubierta en el momento de cometer el delito y en posesión del inventario de medicamentos que utilizaba para adulterar las bebidas, se enfrentaría a cargos individuales relacionados con la administración de sustancias perjudiciales. Tanto Paulo como Cristina, conscientes de la gravedad de la situación, contrataron a prestigiosos abogados. Se vieron obligados a vender uno de sus vehículos para cubrir los elevados costes legales y comenzaron a experimentar la angustiante presión económica que tanto les preocupaba. Mis nietos llegaron a mi nueva casa para visitarme acompañados por Zuliana, la hija de Marlene, y manifestaron confusión e inquietud ante la alteración repentina de la rutina familiar. Con el mayor tacto posible y sin desprestigiar a sus padres, les expliqué que había habido un conflicto importante sobre cómo debían ser mis cuidados y la gestión de mi patrimonio. Les revelé que sus padres consideraban que yo ya no era capaz de tomar mis propias decisiones. Dirigiéndome específicamente al más pequeño, que apenas tenía 12 años, le hice saber esta delicada situación. No obstante, me esforcé en dejar claro que aún conservaba mi lucidez mental. La abuela no parece desorientada, afirmó el mayor de mis nietos, de 15 años, mientras observaba el apartamento, limpio y acogedor. Y es porque no lo estoy, cariño mío. Algunos asocian erróneamente el cabello cano con una mente debilitada. Sonreímos y por un instante fugaz, reconocí un destello del Paulo que había sido mi niño, antes de que la ambición y la codicia lo corrompieran. A la semana siguiente de la resolución judicial, Paulo me envió un largo mensaje, plagado de súplicas de perdón. Estaba redactado con esmero, rebosante de emoción, expresando un arrepentimiento sincero y el anhelo de reconstruir nuestra relación. En otra época, quizás habría cedido sin pensarlo. Pero la nueva Dulce María, más cautelosa, se resistía. ¿Qué te parece?, le pregunté a Miguel, mostrándole el mensaje. Él lo leyó con atención antes de responder. Parece sincero, pero también lo parecía cuando aseguraba estar manejando bien sus finanzas. Asentí con la cabeza, asumiendo la duda que Miguel había expresado. Así es. El perdón no puede ser automático ni simple, porque perdería su significado. Paulo, con un mensaje breve, me lo dejó claro. El tiempo determinará si su arrepentimiento es genuino, o solo una reacción al ser descubierto. No niego la posibilidad de reconciliarnos, pero recuerda que la confianza, una vez quebrada, es como un jarrón precioso que se ha restaurado, las fisuras siempre serán evidentes, y así hemos establecido un nuevo orden. Yo en mi pequeño apartamento íntimo y personal, Paulo y Cristina, lidiando con las repercusiones legales y el rechazo social que provocaron sus acciones. Varios amigos se distanciaron cuando la verdad salió a la luz, y la clínica de nutrición de Cristina sufrió una considerable pérdida de clientes. Mis nietos, aunque navegan por aguas turbulentas, saben que su abuela sigue siendo su constante guía y apoyo. A veces en las noches, sentada en mi balcón, contemplando las luces de Recife, me pregunto si no habré actuado con demasiada severidad. Si hubiese cedido a la venganza, por muy legítima que pareciera, inevitablemente habría corrompido algo en mi interior que necesitaba permanecer intacto, blando. Pero a pesar de ello, el recuerdo de la absoluta traición vivida en ese gélido aeropuerto me asaltaba con fuerza. Descubrir que mi propio hijo había conspirado para usurpar mi fortuna,
las noches de desasosiego fingiendo confusión mientras en silencio me esforzaba por recuperar el control de mi vida, no fue una exageración, simplemente había sentado un principio fundamental. A mis 66 años, Dulce María Albuquerque no era una carga para ser gestionada, sino una fuerza que debía ser respetada. 3 meses después del primer enfrentamiento, mientras ordenaba libros en mi nueva estantería, encontré un antiguo diario de mi época de profesora. Al abrirlo di con una frase que había anotado para una lección sobre ética: la justicia sin compasión es brutalidad, pero la compasión sin justicia es causa de desorden. Tras cerrar el diario, me perdí en mis reflexiones. Consideré la posibilidad de una solución intermedia, un punto de equilibrio donde la justicia que anhelaba lograra, con el tiempo, pavimentar una nueva forma de relacionarme con mi hijo, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia o el control. A pesar de ello, supe que el camino sería largo y esta vez, yo sería la única en decidir cada paso de ese viaje.